noches, gracias por su sintonía en este segmento de entrevistas de hoy jueves a las 8:45. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos preparándonos para dos entrevistas que tienen que ver con política exterior y tienen que ver con diplomacia y también con conflictos en límites con Guatemala. El primer tema del que vamos a hablar es sobre parte de las declaraciones que ha dado el presidente de Guatemala en Estados Unidos cuando fue entrevistado por la cadena CNN, y él habla de diplomáticos en Guatemala y dice que aunque no ha pedido que se vayan, que prefiere que sean relevados. Lo dijo horas después de haber pedido en la Asamblea de Naciones Unidas que sea prorrogado el mandato de CICIG, pero la postura del mandatario guatemalteco con respecto de otros funcionarios de Naciones Unidas en Guatemala es distinta a la que mostró con respecto de la Comisión contra la Impunidad. Se refería específicamente a la representante del Programa de Naciones Unidas en Guatemala, al jefe de la oficina a la embajadora de la Unión Europea en Guatemala y también al representante de Guatemala de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Bueno, larga introducción para poner el tema en la mesa porque queremos hablar con Cecil Telión, analista en temas internacionales, y también con Alfredo Trinidad, embajador de Guatemala en Italia en el gobierno de la UNE y del Partido Patriota, para poder desarrollar un poco estas declaraciones del presidente que han causado diversas reacciones. ¿Quieres empezar tú, Adrián? Claro, pues bueno, muchas gracias, bienvenidos, gracias por estar por acá con nosotros. Sorprende un poco, justamente, como decía Paola, el hecho de que en torno a la CICIG, además de que se enarbola y se reconoce mucho el trabajo, a diferencia de ello, con estas otras tres instancias, pues pareciera todo lo contrario. Tal vez empezamos con el señor embajador. ¿Cómo analizar esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo verlo en el marco diplomático? Bueno, digamos que hay un primer elemento que debe ser de conocimiento, es decir, los organismos internacionales tienen sus representaciones y tienen una rotación normal que depende de normas de Naciones Unidas, no depende de los países. Hay un acuerdo de sede que es el instrumento de relación con los organismos, por lo tanto, digamos, sea la representante del sistema, la coordinadora de las agencias del sistema de Naciones Unidas en Guatemala, tendrá su tiempo y lo cumplirá. Son las normas propias de Naciones Unidas, así como también el respeto al Código de Ética de Naciones Unidas. En el caso de la Unión Europea también tiene, como todos tenemos, en los embajadores estamos 4, otros países 5, otros países 3, y cumplida la misión, ahí nos vamos. Aparte es, si hay, digamos, una posición que viola la Convención de Viena de agentes diplomáticos, entonces el tema es otra cuestión. Aquí la declaración del presidente es declaración del presidente. Pero ¿qué encuentra Cecil entre líneas de esa, aunque no es una petición, sino una opinión de que le gustaría o estaría de acuerdo en que fueran relevados? ¿Qué cree usted que ha incomodado al presidente para que responda de esa manera a una entrevista que va a ser ampliamente difundida? Yo creo, en primer lugar, que es una opinión del presidente ante una pregunta de un periodista, ¿verdad? A menos que hubiesen arreglado la entrevista, fue una pregunta espontánea, si ustedes quieren, y una respuesta espontánea. Fue su opinión. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor embajador. Los organismos internacionales pues se manejan por una dinámica que no es de ayer, no empezó ayer, sino ya es histórica, y efectivamente todos tienen plazos. Si todo es cierto, bien es cierto, todos tienen estatus diplomático, no es lo mismo un embajador, por ejemplo, el embajador de los Estados Unidos, al representante de Naciones Unidas. No sé si me explico. Naciones Unidas es un organismo internacional creado por los estados, mientras Estados Unidos y otros estados son los protagonistas, digamos, del asunto. Sin embargo, hace un mes más o menos se especuló mucho sobre la declaración que hizo el representante de la Iglesia en Guatemala respecto a la necesidad de respetar, ¿verdad?, pues la soberanía. Y todo el mundo volteó a ver al embajador de Estados Unidos. Hoy entendemos qué es lo que está pasando, cuál es la dinámica. Y de alguna manera podemos, los que estamos afuera,
ver que esta declaración tiene que ver con esa situación de hace un mes, de esa incomodidad no solo del presidente, sino de la comunidad internacional respecto a ciertas intervenciones de estas dos personas específicamente. Hemos visto a Brunori, que ha estado, como no, participando. Su obligación es recordarle al Estado de Guatemala las obligaciones que éste ha adquirido en materia de derechos humanos. Pero hemos visto que ha estado constantemente recordándosele a uno de los tres poderes del Estado, al Ejecutivo, no así, por ejemplo, al Congreso o al Judicial. Y entonces, obviamente, podemos decir que aquí hay el dado cargado. Uno. Dos, hace también un tiempo el embajador de Estados Unidos dijo muy claramente que él iba a luchar contra toda la corrupción, no importaba quién estuviera inmiscuido. Y hoy vemos TCQ, la empresa de españoles, ¿verdad? Y Estados Unidos, desde que es Estados Unidos y empezó su doctrina América para los americanos, han estado en disputas con otros poderes extraterritoriales como Inglaterra, que tiene se posicionó de un Pero Cecil, ¿usted terreno. vio en el mensaje del presidente una alusión directa al embajador Todd Robinson? ¿O a los funcionarios de Naciones Unidas que mencionábamos al principio? A los funcionarios. Lo que estoy diciendo es que... ¿Qué han hecho estos tres funcionarios? La embajadora de la Unión Europea, el señor de la Oficina de Naciones Unidas, el alto comisionado, olvido el nombre a menudo, y la representante del Perú. ¿Qué han hecho que ha molestado al presidente? Yo voy a poner un ejemplo. Hace 2 años sucedió en Ucrania lo mismo que sucedió hace 1 año en Guatemala, solo que allá hubo violencia y todavía hay una guerra. Aquí se resolvió pacíficamente, no hubo muertos, pero sin embargo hubo un cambio de régimen. En aquel entonces, hace 2 años, se logró tener las llamadas, 2 llamadas, una de la jefa de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y otro de la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos de Estados Unidos. Y lo que dijeron fue esto, los estadounidenses. Los europeos creen que nos la van a ganar, pero nosotros no invertimos $5.000 millones desde el 2005 para perderla. En otras palabras, lo que se está peleando aquí es una plaza que se llama Guatemala, ¿verdad? Para Estados Unidos estamos viendo que Guatemala y los 3 países del del norte de Centroamérica son importantes. Bueno, pero al margen del interés que haya en el Triángulo Norte como patio trasero, creo que sí vale la pena aprovechar la experiencia también del señor embajador, y es que el actuar en particular de estos 3 funcionarios ha tenido cierta característica. Algunas lo calificarán como injerencia, empezando tal vez por el anuncio, tal vez se refería a eso, y otros lo calificarán como una cuña incómoda, sobre todo con procesos de justicia transicional y posturas delicadas dentro de la gobernabilidad en el país y la coyuntura que vivimos. Dentro del marco también de la diplomacia y en su experiencia, ¿el actuar ha sido adecuado desde estos funcionarios que hoy, ya sea porque se cumplió el tiempo o porque en la misma diplomacia el juego permite el relevo? Yo haría 2 acotaciones. Una, ningún embajador habla por criterio propio, tiene instrucciones. Ninguno. Y el representante tiene un poquitín más de flexibilidad, pero siempre se va a basar el informe sobre desarrollo humano. Siempre tienen una base que no tiene la parte política, que es la parte de las misiones diplomáticas. Segundo elemento, que ese es contexto, si quieren, teórico, pero que es un elemento. Digamos que la diplomacia tradicional es de realismo político, la realpolitik tradicional es relación entre estados. Pero desde hace unos 10 años hay un paradigma emergente, nuevo, que es la noopolítica, del griego, noos, redes, conocimiento. Y esto, transformado a la acción, es nueva diplomacia pública. Todos hacemos diplomacia. Cultural, deportiva, etcétera, empresarial, etcétera. Entonces, es mucho más viva, pero esto no está todavía enmarcado en nuestras cancillerías. No digo solo Guatemala, en nuestras cancillerías. Es decir, hay una resistencia a esa nueva forma de hacer política, y esto quizás es el impacto. Es decir, tienen presencia que la mina Marlin, que esto va por acá, que va por allá, dan las declaraciones que deben de hacer. Esto tiene incómodo a muchos, no es solamente esto, porque es nueva diplomacia pública. Entonces, el embajador de Estados Unidos no habla, no es el
señor Roberto. Pero ¿suma o resta para la dinámica que vivimos en el país? Suma. ¿Es el hecho de la salida de ellos, la postura? No. Digo, esta La actividad, divergencia de- esta actividad de diplomacia nueva en el país, obviamente. Pero ¿qué pasa cuando se convierte en una queja? En una... Tal vez no formal, tal vez. No, Ajá. en este caso no, pero sí había habido, por intermediación del nuncio, una manifestación de incomodidad. No ha llegado a queja. Permítanme traer a colación el caso del gobierno pasado, cuando sí hubo una queja del entonces canciller ante el sistema de Naciones Unidas por la presencia de Francisco Dalanese en Guatemala. Y fue lo que originó o motivó a que él terminara dimitiendo. El gobierno estaba incómodo y presentó una queja en Nueva York. Pero pareciera que se traslaparon esas posiciones. Ahora está apoyando la permanencia de CICIG y de su jefe, pero está mostrando una actitud distinta hacia sus otros funcionarios del sistema de Naciones Unidas. Le preguntaba yo en concreto, ¿qué pasa cuando se convierte ya en una queja? Primero hay que entender que aquí estamos con una comisión internacional que, si bien es de Naciones Unidas, tiene el aporte de los mismos países que estamos hablando, que tienen posiciones encontradas a veces con el gobierno. Así Entonces es un contraste muy no tan fácil de poder entenderlo, que por un lado las agencias de Naciones Unidas pueden tener contra la Unión Europea. ¿Quién es el mayor cooperante de CICIG? Estados Unidos. Estados Unidos. No, Suecia. ¿Sí? A ver. Sí. Recientemente. Bueno, lo dijo Edgar Gutiérrez en la última conferencia. Es un dato reciente porque Sí, es un Sí, dato reciente. Ha sido Sí. Estados Unidos el mayor. Es la mayor presencia quizás porque anteriormente era Alemania, digamos los países nórdicos en general, en esta situación. Por eso es contrastante y, digamos, posición países con organismos. Pero en el tema de la CICIG, recuérdese que comenzó con CICIAX. Pero a ver, Cecil, ¿tú ves el hecho de esta salida, aún con un contexto, o sea, tan cauto en el manejo tanto del sistema de Naciones Unidas como hasta cierto punto del Ejecutivo, como un aporte a esta dinámica que estamos viviendo, sobre todo con las amenazas y con toda la polarización que se ha vivido en temas de posicionamiento ideológico ante juicios transicionales, ante posturas, ante problemas sociales, etcétera? Pues yo creo que en todo caso el papel de estas organizaciones internacionales esté muy claro, muy delimitado y mientras cumplan su papel, es decir, por ejemplo, el señor Brunori ha hecho recomendaciones, se ha metido, digamos, a hablar, a opinar, a apoyar incluso luchas sociales que son relevantes e importantes. Ha habido un apoyo al país, definitivamente. Desde el 2003 la Oficina del Alto Comisionado ha hecho un gran aporte, pero no son las personas las que hacen el trabajo, pues los funcionarios vienen y van y se les acaba el tiempo, así como los diplomáticos vienen y van, ¿verdad? Claro que marcan su momento de presencia por una cuestión personal, ¿verdad? Cómo son, su carácter, y quizá esto es lo que haya que ver en este caso. Sin embargo, yo repito que aquí lo que se está peleando es la influencia política, geopolítica, ¿verdad? Es decir, Estados Unidos está muy decidido a no perder un solo centímetro de control del Estado guatemalteco y sus instituciones. ¿Qué fue lo primero que recuperó Estados Unidos el control después de la caída de Otto Pérez? Las aduanas, que está recuperando ahorita. Pero ¿cómo incide la salida de esta gente del sistema en esto? Porque el embajador y todo eso sigue su curso, justamente. Lo que pasa es que recordemos que aquí son inversiones, ¿verdad? El mayor inversionista directo en Guatemala era Rusia, ahora es Rusia, en segundo lugar es Estados Unidos. Ya Estados Unidos ha sido desplazado por los rusos en Guatemala. No quiere que lo desplacen los europeos. ¿No será que estamos yéndonos demasiado lejos y que la postura del presidente tiene más que ver con los casos de derechos humanos en Guatemala, que apoya a la comunidad internacional y que va en contraposición con el brazo militar que hay en el partido que llevó al presidente al gobierno? Bueno, es que ahí hay muchas diferencias, en el sentido que hay un contexto que es el de mayor lectura, que es la Alianza para la Prosperidad. Ahí está escrito. Ahí están los temas de derechos humanos, de las violaciones del ejército, etc. Ahí está, todo está escrito. Es decir, no sé si el
tienen el documento de asignaciones globales. Sí. En la jerga... A ver, pero es que más- es entendido que las instituciones subsisten a los cambios de personas. Es que esto lo tenemos, yo creo que lo tenemos muy claro. En eso no hay problema. Lo que llama la atención es si realmente fue una cuestión de la actividad desarrollada en el último tiempo, si justamente ese apoyo a que se refiere Cecil o esta dinámica de nueva diplomacia raya en injerencia o raya en inmiscuirse en cuestiones que hacen más convulsa la realidad que estamos viendo después de la crisis del año pasado, por ejemplo. Puedo, en este sentido. Ahí la polémica se vuelve, como siempre, si es injerencia, si es soberanía, etc. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de los tratados que hemos firmado, no tenemos mucho de soberanía. Hemos cedido. Porque o cedido o ampliado, hay las dos visiones. Entonces, es ese contexto que nos cuesta entender en una dirigencia política no muy preparada para esto, en general, no solamente eso. Y si me permiten, precisamente hablar de Realpolitik, ¿quién decide? ¿Quién toma las grandes decisiones en este momento? Pues, obviamente no es el gobierno, no es el Estado de Guatemala, es la embajada y la política de Estados Unidos, lo acaba de decir el embajador. ¿Qué es lo que manda en este momento? El plan de la prosperidad del Triángulo Norte. ¿Qué piensas, Cecil, de los casos de derechos humanos que van en contra de algunos cuadros del partido oficial? Pues ese es el partido oficial. Yo creo que el presidente no está casado con esos casos, porque una cosa es el partido que lo llevó al poder y otra cosa es él. Y él no tiene mayor relación, ni ha tenido mayor relación con todos estos militares. Yo creo que hay que un poquito apartar las aguas. Por supuesto que el partido y la bancada, que tal vez sí tiene relación con estos sindicados, estarán haciendo de todo, pero no es lo mismo la bancada y en el Congreso los diputados que el presidente. El presidente tiene una gran debilidad, que fue su gran fortaleza, su falta de experiencia política. Entonces, él está metido en una situación en este momento que quizá todavía él personalmente no tiene la comprensión global, no solo la local, sino la geopolítica. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? Apoyarse en el embajador de Estados Unidos. Me dejan preguntar, ¿qué imagen ven ustedes que estamos proyectando en Estados Unidos y en el exterior en general con declaraciones como esta y el ofrecimiento del presidente de mano de obra barata para construir un muro entre México y Estados Unidos? Yo diría que no le ponemos mucha atención a nuestra imagen en el exterior. Basta ver la prensa o las noticias en general. Es decir, no nos cuidamos, y voy a poner un ejemplo antiguo, ¿no? Paris Match publica aquella masacre dentro de las maras en una cárcel que salen con las cabezas. Jugando fútbol. Y el periodista que viene no lo publica ahí. Esa es la imagen. Italia, para mencionar, ¿verdad? Otro artículo, el narco país. Esa era la publicidad de Guatemala. Y el resto en las declaraciones, el detalle, ¿no? Porque esto es siempre muy vivaz. Obviamente en los países, el secuestro famoso de aquellos turistas belgas, por ejemplo. En Europa bastó la noticia de que el ejército era el que iba a salvaguardar a rescatar a los turistas para que se nos dejara venir el embajador de Bélgica, que era concurrente de Costa Rica. Estoy diciendo de que este tema, la imagen nos la contamina totalmente, en general. Ahora, ¿será que nosotros, y retomando un poquito, y ahorita lo voy a atar, el hecho de la cesión o pérdida de soberanía, o estos espacios que refería Cecil, ¿será realmente que es el abandono por completo que se ha dado desde la conducción en el país y en particular en el tema de diplomacia, esta atención al manejo exterior o de la visión exterior que se tiene del país desde la parte diplomática? ¿Qué ha pasado en Cancillería? Porque entonces, ¿qué hace la Cancillería en general para todo este manejo de instituciones? Puedo decir dos cosas muy concretas. Una, es decir, dejamos de ser cuerpo de Estado y pasamos a ser cuerpo de mercado político. Y qué duro. No tenemos política exterior de Estado. Tenemos políticas de gobiernos. Entonces no tenemos cimientos para poder tener una visión clara.
promovemos como 16 Guatemalas, cada quien por su cuenta. Y distintas en absoluto, ¿no? Ahí vienen esos contrastes. Es decir, 85 se elimina la Academia Diplomática, se reactiva en el reglamento con el canciller Gutiérrez, pero la escuela es solo un engranaje, ¿de acuerdo?, que va en el sentido de la rotación. Ahora ya salió patojada, para decir algo, ya jóvenes bien preparados que tienen una función, pero ¿cuál es la directriz? Yo era representante permanente en la FAO, y la política de desarrollo rural, ¿cuál es? Entendemos entonces un abandono por completo a líneas estratégicas. No el reto ahorita. mayor es eso, y ha sido no de la noche a la mañana, pues esto Claro. ya tiene... Desde el 54 no tenemos política exterior, ni soberanía. Y en este momento está claro que no tenemos control ni siquiera de nuestras fronteras, incluso de las instituciones. Lo que Rusia hizo en Siria fue adelantarse y no tener que hacer lo que hizo en Siria en Rusia. ¿Me explico? Atajó el problema que se le venía y lo atajó kilómetros adelante. Estados Unidos está haciendo eso, está atajando otros problemas que se le pueden venir, porque ¿qué pasa si en Guatemala hay un caos social? La gente, ¿para dónde se va? Para Estados Unidos. ¿Qué es lo que no quiere Estados Unidos? Que la gente migre. Están evitando la migración. Respecto a las declaraciones poco afortunadas del presidente, yo creo que se le salió el empresario que lleva adentro. Porque si algo ha sido Jimmy, antes de ser político, es empresario. Y definitivamente esa es la imagen que creo yo que los empresarios guatemaltecos tienen de la misma población guatemalteca. Son solo mano de obra barata. ¿Es el empresario que se le salió o es el poco conocimiento que tiene de todo el entorno Yo de creo una que política migratoria que se discute en Él mismo ha Estados Unidos? sido parte de esa mano de obra barata, ¿verdad? Él fue un vendedor de plátanos en el mercado de la terminal y lo que hizo fue reflejar lo que de sí mismo piensa y de lo que sí mismo piensa como parte del pueblo. Y como parte del pueblo, pues él piensa que la población guatemalteca tiene un precio sumamente bajo en el mercado del trabajo, de otra forma diciendo. Sí, a mí me gustaría retomar un poco lo que decía el señor embajador en el tema de la carencia de ruta, de línea que hay en el manejo de la política exterior, porque ahí podemos ver desde el tema del posicionamiento político, social, incluso en el tema desde turismo hasta el tema de la inversión y la productividad y todo esto que a algunos es tan importante. ¿De dónde debe venir esa línea? Es responsabilidad desde la Cancillería, el articularla para poder trasladar y generar una política exterior en esta imagen de país. ¿Tiene que ser en cabeza de la Cancillería o tendrá que venir más allá? Por ejemplo, esto que usted hablaba del desarrollo rural integral, el tema de turismo. ¿Por dónde debería venir eso? Yo creo que ahí es importante el debate que ya existe del nuevo modelo de desarrollo, la refundación del Estado, etcétera, una sociedad más armónica, más equilibrada y por lo tanto con elementos concretos de cuáles son los intereses del país, como país. Y eso me comienza a enrumbar. El debate en Cancillería está. El actual canciller lo comenzó a promover y está accionando en esa dirección. Claro, el tiempo también es corto. El proceso de modernización se comenzó en el 2003. Ya no se continuó en el 2004. Se pretende retomar un poquitín en el 2008. Pero la misma historia, digamos, la parte de consulados ya comenzaron a hacer nombramientos de momento. ¿Estos puestos por apellido? Basta ver todo lo que ya todos sabemos. Entonces a eso me refería, se volvió un cuerpo de mercado, no un cuerpo de Estado. Nuestra ley es del 62, se han hecho intentos, pero siempre alrededor de la ley orgánica del servicio diplomático. Y lo que necesitamos realmente, y esto ha sido un debate interno, es una ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores como que es la del Ejército. No hay ascensos de sargento a general. Alfredo, Trinidad, Cecil de León, muchas gracias por conversar de este tema con nosotros. En el otro segmento vamos a seguir hablando de temas
en la misma línea, vamos a hablar de ese contingente que ha sido enviado este día a la zona de adyacencia. El Ministerio de la Defensa envió 3.000 elementos por este hecho trágico que se registró ayer en el que murió un niño. Vamos a hacer un corte comercial, pero antes vamos con Rocío para que nos cuente sus comentarios en redes sociales. Paola, buenas noches. Así es, usted sabe que para nosotros su opinión es lo más importante, así que lo invitamos a que opine a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos encuentra como Canal Antigua. Vamos a comenzar con Inge Dani. Excelente entrevista, sin pelos en la lengua, las cosas como son. Antonio Gómez, faltó decir que a Otto Pérez, Estados Unidos también le dio los sobornos. El gobierno quiere desminar el terreno, tiene miedo de dar un paso y que alguna mina explote, eso nos dice Juan Carlos Martínez. Carlos Aguilar, por su parte, Canadá también le brinda apoyo económico. Hoy lo confirmaron. Yuri Giovanni Melini. Posición de Jimmy Morales, obvio, responde a intereses de sus financistas y FCN Nación. Marcel Arévalo, por su parte, precedente. En Nicaragua sacaron a los representantes de la ONU. Y por último, Glemus, que nos dice, Bronori y Valery han contribuido más que los tomadores de decisiones de Guatemala. Reconocemos sus aportes a la gente. Le agradecemos todos sus comentarios y lo invitamos a seguir opinando. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted.